Estoy emocionado por volver a nuestra serie de enseñanza este fin de semana. Se llama La Tribulación. La Tribulación. Si tienen sus Biblias, pueden abrirlas en Apocalipsis capítulo 9. Hoy estaremos en el versículo 13 al 21, que dice así: El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo escuché su número. Y así es como vi en la visión a los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes. Tienen cabezas y con ellas hacen daño. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Y esta es la palabra de Dios. Cuando llegamos a la quinta y la sexta trompetas, como estamos en este momento, estamos verdaderamente en ese periodo de la tribulación donde el reino, la prominencia y el avance del anticristo y su imposición al mundo para que acepte la marca de la bestia, todo está sucediendo aquí mismo. Muchísimo de lo que se ha popularizado en películas, programas de televisión o enseñanzas sobre los tiempos finales está sucediendo en solo estas dos trompetas. Todo lo anterior, los sellos del Apocalipsis y después de los sellos, el surgimiento del imperio bestial global de 10 cabezas, esa nueva persecución global contra aquello que divide, esto es a la religión y esto es a los cristianos, todo eso sucede. Y luego, en las primeras cuatro trompetas, Dios comienza a juzgar al mundo. Y luego llegamos a estas dos trompetas aquí, la quinta y la sexta trompeta, que también se llaman el primer y el segundo ay. Y aquí ocurre una escalada rápida, veloz. El anticristo está utilizando esta nueva explosión de caos, este nuevo e incrementado tiempo de necesidad global, esta pandemia global de la quinta trompeta, para realmente aumentar su control y avanzar con su agenda sobre el mundo. Entonces, ¿por qué hemos usado tanto tiempo, particularmente en la quinta y la sexta trompeta, en esta serie sobre la tribulación? El año pasado dedicamos bastante tiempo a los primeros 7 capítulos del libro de Apocalipsis. Y, sin embargo, probablemente han notado que no hemos pasado tanto tiempo en una parte particular de aquello como lo hemos hecho con la quinta y la sexta trompetas aquí en el capítulo 9 de Apocalipsis. ¿Por qué? Bueno, una vez que tienes ojos para ver, los sellos del Apocalipsis que estudiamos en gran parte el año pasado son bastante sencillos, ¿verdad? O sea, este jinete en un caballo blanco sale a conquistar esta especie de figura mesiánica, una guerra santa. Eso desencadena una escalada global que lleva a una guerra global. Y las cosas que siguen son cosas que esperarías en una guerra que pone fin a todas las guerras. Hambre, inflación, muerte, por supuesto. Todo eso sucede. Y luego de eso, se acomodan las cosas para que esta especie de pacto global se forme. Es por eso que la bestia tiene múltiples gobernantes. Tiene 10 cabezas al principio, y a medida que eso se va uniendo, es el surgimiento de este tipo de agenda humanista
el espíritu del anticristo ya está en acción, preparando el camino, presentando las soluciones a los problemas del mundo, por así decirlo, y parte de su solución es reprimir todo lo que nos divide, poniendo la mira principalmente en la religión. Después de todo, la religión será parte del estallido de la guerra, que es ese primer sello que inicia todo. Y por eso es un objetivo fácil, la religión que divide a la humanidad. A raíz de la persecución contra los cristianos, después de eso, Dios juzga. Esas son las primeras 4 trompetas. Y entonces ahora el mundo había estado en esta increíble espiral descendente con guerras globales. Las cosas se estaban calmando, el polvo se estaba asentando, por así decirlo. Y luego las primeras 4 trompetas, de repente tenemos asteroides cayendo del cielo. Una erupción supervolcánica masiva está ocurriendo y ahora el mundo vuelve a estar en una espiral descendiente. El mercado de valores, podemos asumir, no va a estar muy bien en ese momento, y el anticristo lo utiliza como una oportunidad para imponer medidas drásticas y avanzar aún más en su agenda. Y cuando llegamos a la 6ª trompeta, leemos sobre ella y todo parece tan increíble, especialmente si no hemos estado siguiendo la escalada que condujo a ese momento. Y sin embargo, incluso cuando prestamos atención a todo lo anterior, todo lo que allanó el camino para ella, sigue siendo un poco como, ¿qué? ¿En serio? ¿Eso va a suceder? ¿Cómo puede el mundo llegar a ese punto de un ejército de 200 millones de personas, influenciado demoníacamente, que saldrá a matar a 1/3 de la población sobreviviente? Simplemente suena increíble. ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Es solo porque las personas no aceptarán la marca de la bestia? ¿Solo porque se negaron a participar en este pacto de unidad global que había estado sucediendo? Hemos abordado algunas de las razones en el pasado. Solo voy a dar un pequeño recordatorio sobre un par de cosas. 1. Si a la marca de la bestia, como la llama el Apocalipsis, se le asocia con ser la cura para la plaga de la 5ª trompeta, y yo personalmente creo que así será, entonces aquellos que se nieguen a aceptarla son en realidad el enemigo de la humanidad. No les importa la supervivencia de la humanidad, no les importan los demás, ese tipo de cosas. 2. Y esto nos remite a nuestra serie del año pasado sobre los primeros 7 capítulos de Apocalipsis. La serie se llamó Guía de Supervivencia para los Últimos Tiempos. Si deseas ver esa serie en línea, vamos a abordar esto más adelante en el libro de Apocalipsis, ya que proviene de ahí. Pero lo que aprendemos es que va a haber un momento particular en el tiempo en el que uno de estos reyes será herido de muerte, pero aparentemente sanado de manera milagrosa, lo que por supuesto sirve para elevar a el anticristo, por encima de los demás. Pero también esa herida mortal también podría ser muy probablemente un intento de asesinato en la vida del anticristo. Podría muy bien ser alguien con una motivación religiosa que persiga al anticristo. Y eso sería visto como una amenaza a esta paz global, como amenazando este pacto global, amenazando con enviarnos de vuelta a donde recién venimos, la guerra más cataclísmica en toda la historia de la humanidad. Y si eso es así, probablemente sería la gota que derramará el vaso, donde el mundo dice, ¿saben qué? Él ha sido tan misericordioso y nosotros hemos sido tan misericordiosos. Hemos intentado darles a estas personas tiempo para que se alejen de sus caminos arcaicos, retrógrados y divisivos. Y honestamente, en este punto, no tenemos otra opción. Por el bien de la humanidad, estamos sin otra opción. Esa es una parte, creo,
de algo probablemente similar a lo que va a estar sucediendo en este momento. Pero incluso entonces, todavía hay una capa de incredulidad en lo que estamos leyendo sobre lo que está sucediendo en el mundo en la sexta trompeta, la muerte de un tercio de la población restante del mundo. Hoy vamos a descubrir cómo podría suceder esto, cómo podría llevarse a cabo, por qué, y al hacerlo, en realidad nos ayudará a detectar el espíritu del anticristo o el espíritu de pecado, el cual se nos dice en las páginas de las Escrituras que ya está en acción, preparando el camino para el día donde el anticristo mismo, el hombre de pecado, será revelado. ¿Y cuál es la clave de todo esto? Creo que se encuentra en una frase que estaba al final de la descripción de la sexta trompeta que acabamos de leer. Dice en los versículos 20 y 21, y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni dejaron de adorar a los demonios. Se dice que no se arrepintieron para dejar de hacer esto, lo que significa que en su estado actual lo que estaban haciendo era participar en la adoración demoníaca. Y la única manera en que esto no podría haber sido cierto de ellos es que si se hubieran convertido, si se hubieran arrepentido, si hubieran dejado lo que estaban haciendo. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Realmente imaginamos que en los tiempos finales habrá personas desfilando como figuras oscuras, con capuchas, haciendo sesiones de espiritismo a Satanás, así de repente? No lo creo. Satanás se disfraza principalmente como un ángel de luz. Y no dice que solo aquellos que tenían la marca de la bestia y no se arrepintieron. No dice que solo aquellos que explícitamente vendieron su alma a Satanás, que no se arrepintieron. Dice el resto de la humanidad. El resto. Por cierto, un pequeño comentario aquí. Esta palabra, el resto, su traducción más literal sería la parte que fue dejada atrás. La parte que fue dejada atrás no se arrepintió. Ahora, he enseñado en semanas anteriores que creo que la séptima trompeta comienza en el contexto del desarrollo de la sexta, pero no termina sino hasta después de las copas del Apocalipsis que vienen más adelante en este libro, y que es al comienzo del sonar de la séptima trompeta, que es la trompeta final, que sucede el rapto y la resurrección de los creyentes. Ahora, obviamente en contexto, la parte restante, la parte sobrante, la parte que fue dejada atrás, son aquellos que no fueron asesinados, pero realmente creo que hay un doble significado aquí. De los que fueron dejados atrás, no se arrepintieron. Pero no solo eso, presten atención, los que quedaron. No dice algunos de los que quedaron, simplemente dice los que quedaron, no se arrepintieron. Ese es otro indicador de que ahora no queda nadie que sea cristiano en la tierra. No es un indicador sutil, creo que es un indicador bastante fuerte. Sin embargo, los que quedan, que tal vez voluntariamente aceptaron la marca de la bestia o simplemente todavía están vivos, no se volvieron a Dios. Todos están involucrados en la misma actividad, incluso si no lo reconocen, incluso si no se dan cuenta. ¿Cuál es esa actividad? La adoración de demonios. ¿Qué están haciendo para estar adorando a demonios? Leímos que estaban involucrados en asesinato, brujería, inmoralidad sexual y robo. Pero ¿cómo es eso el equivalente de adorar demonios? Nunca entenderás cómo están adorando a demonios hasta que comprendas que verdaderamente hay y siempre habrá solo dos reinos. Solo hay dos reinos. Está el reino de Dios y está el reino del enemigo. Y no hay área gris. No hay un término medio. La gente parece entender que bíblicamente Dios nos revela que todos pasarán la eternidad con su Señor.
quien sea que sea su Señor. Y ese Señor es o Dios mismo, el verdadero Señor de este mundo, o es el enemigo de Dios, quien dirigió la rebelión tanto de ángeles como de hombres. Pero pocos parecen reconocer que en esta vida, en el aquí y ahora, las personas siempre pertenecen a uno de los dos reinos. O estamos sirviendo y adorando a Dios, o estamos sirviendo y adorando el reino de los demonios. Dirás, ¿de qué estás hablando, pastor? Jesús dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Y luego habló en Juan 14:30, describiendo a Satanás como el príncipe de este mundo. ¿Ves? Satanás se convirtió en el gobernante de este mundo en el momento en que Adán y Eva decidieron seguirlo a él en lugar de obedecer a Dios. Las llaves de dominio sobre la creación que fueron dadas a Adán fueron transferidas a Satanás. Este mundo ha sido desde entonces el lugar de los caídos. Ha sido el lugar de todos los ángeles caídos. Técnicamente, incluso es el lugar de los ángeles caídos que están particularmente atados. Pero es el lugar de los ángeles caídos y es el lugar de la humanidad caída, excepto que no es solo el lugar de los caídos. Dios siempre ha tenido un remanente para sí mismo. Él siempre ha tenido un pueblo para sí mismo en el aquí y ahora. Así que esto aún es el infierno, gloria a Dios, pero está más cerca del infierno que del cielo. Es el lugar de los caídos. Y sin embargo, Dios ha dejado a todos los hombres, a toda la humanidad, en este lugar caído con una oportunidad y una elección y un argumento muy convincente para buscar a Dios, encontrarlo y pertenecer a su reino. Incluso mientras viven aquí, detrás de las líneas enemigas. ¿Qué ha hecho Dios que deja a todos sin excusa? Romanos 1:18-22 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Escuchen, Dios dejó a la humanidad en un mundo cuya magnitud, alcance y grandeza tomaron miles de años para que tan solo la tierra fuera completamente explorada y cartografiada. Y en este mundo tenemos belleza, tenemos luz solar, tenemos bondad y provisión y lluvias y todas esas cosas. Y en este mundo, en realidad es tan evidente para nosotros que tenemos que reprimir activamente la verdad para negarla. Eso es lo que acabamos de leer. Porque está a nuestro alrededor y está dentro de nosotros. Miren, todos nacemos no solo con el testimonio externo de Dios, también todos nacemos con una conciencia dada por Dios, un sentido de lo correcto y lo incorrecto, de la verdad y la falsedad, del amor y el odio. Eso puede ser distorsionado y cauterizado con el tiempo, sí, pero a todos se nos fue dado. Este testimonio de Dios es tanto interno como externo y es expansivo, de tal manera que todos están sin excusa. Y luego, teniendo tecnologías avanzadas y los telescopios para mirar más allá de los cielos y ver el universo, hemos aprendido que el tamaño del universo está más allá de la comprensión humana. Sí, podemos escribirlo matemáticamente, pero eso no significa que alguna mente humana pueda realmente concebir lo que esos números significan. Digo, tan solo nuestra galaxia, la galaxia en la que estamos, tiene entre 1.400.000.000 de soles en ella. Entre 1.400.000.000 de estrellas en ella.
y se estima que hay 2 billones de galaxias más que la nuestra, muchas de las cuales tienen más estrellas que la nuestra. Es un universo que es tan grande, es tan sobrenatural en cierto sentido, pero tiene todo este orden, tiene todo este diseño, tiene todo este cuidado y toda esta bondad y todo este amor. Y Dios dice, cada hombre está sin excusa de no acercarse, buscarme y encontrarme. Que en realidad se requieren deliberadas intenciones malvadas para negar que hay un Dios, incluso para no buscarlo y encontrarlo. Él dice, cualquiera debería observar y ver y saber que debe haber un Dios y conocer algunas cosas sobre su carácter solo por la creación, incluso sin la revelación explícita y específica de Dios. Todos deberían ser capaces de mirar y ver, hay un Dios que es infinitamente poderoso, con un genio infinito y claramente nos ama y se preocupa por nosotros. Y al mismo tiempo, cualquiera puede mirar a su alrededor y concluir que algo está mal aquí. Y algo está mal con nosotros. Algo está mal en nosotros. ¿Qué persona con un mínimo de honestidad no puede afirmar la verdad de que sienten algo que los impulsa a hacer lo que es malo, lo que saben que es malvado, lo que saben que no es bueno ni amoroso y todo eso? Digo, Dios dice que todos están sin excusa. Cualquiera que no lo busque y no lo encuentre no tiene excusa. Y Él promete esto: el 100% de aquellos que lo buscan lo encontrarán. 100%. ¿Sabes que el mundo no alcanzado está lleno de historias de Dios revelándose a aquellos que nunca tuvieron a un misionero que se les acercara antes? El mundo no alcanzado está lleno de historias de personas en India a quienes Jesús se les ha aparecido físicamente y se ha revelado a ellas. Hay innumerables historias de musulmanes que han tenido sueños en los que Jesús se les revela. He escuchado historias de budistas que mientras meditan, también en el nombre de Jesús viene y supera a cualquier otro nombre para ellos. En cualquier lugar donde alguien esté verdaderamente buscando encontrar a Dios, Él promete que se revelará a sí mismo, a ellos. No hay excusa, pero la mayor parte de la humanidad no procura encontrarlo. ¿Pero por qué? La mayor parte de la humanidad, o gran parte de la humanidad, ha decidido hoy en día seguir las enseñanzas de la ciencia naturalista y científicos naturalistas, que afirman que toda la creación se creó a sí misma, que toda la creación simplemente surgió de la nada y se formó sola con el orden, el diseño y las leyes que la rigen. Llanamente, es en realidad la cosa más estúpida que la humanidad ha dicho jamás. Honestamente, ni la civilización más antigua y arcaica ha dicho algo más tonto que eso. Pero la mayor parte del mundo está muy contenta de creerlo. Mira, hay algo en nosotros que preferiría mirar la materia inanimada de casi tamaño infinito y creer que se creó a sí misma a creer que en realidad hay un Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese algo? Si tienes ojos para ver, no hay diferencia entre la ceguera que prevalece hoy y la ceguera que estamos viendo prevaleciendo en la sexta trompeta. Obtengamos ojos para ver, para entender por qué realmente tenemos que volver al principio. ¿Qué es esto? Mira, desde el principio Satanás eligió querer salir de debajo de su debida autoridad, fuera de la autoridad de Dios, como Dios sobre él,
para gobernarse a sí mismo. Así fue como comenzó. Un tercio de los ángeles lo siguió, abandonando su debida autoridad, es decir, de debajo de la autoridad de Dios. Y luego Adán y Eva escucharon a Satanás decir: pueden llegar a ser como Dios si simplemente lo desobedeces. Y dijeron sí, y lo hicieron. En ambos casos, la caída original de los ángeles y del hombre fue esto: no quiero relacionarme con Dios como Dios. Simplemente no quiero. Quiero seguir mi propio camino. Quiero salir de su autoridad y de su reinado y quiero hacer las cosas a mi manera. Así fue como todo comenzó. Y cuando seguimos leyendo Génesis, solo leemos cómo eso se va escalando y escalando y escalando. Llegamos al siguiente capítulo, el capítulo 4. Escuchamos a Lamec exclamando a sus esposas: Ada y Sila, oíd mi voz, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. ¿Ves lo que está pasando? Caín todavía estaba vivo en ese momento. El mundo sabía que Dios había marcado a Caín para protegerlo y vengarlo. ¿Sabían que Dios había hecho eso? Y por lo tanto Lamec está emitiendo su propia autoproclamación de su propia protección, y es 77 veces más de lo que Dios le está dando a Caín. ¿Qué es esto? Él se está exaltando en lugar de Dios sobre su propia vida. Esto es autoridad propia, es autogobierno. Y luego vemos este espíritu alcanzar un punto culminante cuando llegamos tan solo al capítulo 11 de Génesis, Babel. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Ellos sabían que el mandato de Dios era llenar toda la tierra. También sabían que Dios había juzgado al mundo antes, a través del diluvio, y querían ascender al cielo por sí mismos, el cual creían que era la sala de control de la tierra, y querían hacerse un nombre. Es el mismo espíritu. Despojémonos del dominio de Dios, despojémonos del reino de Dios en favor de la autoridad propia y autogobierno. En resumen, ¿qué fue Babel? Babel fue un acto de rebeldía y desafío contra Dios, al exaltarse a sí mismos en el lugar de Dios. Autonomía, autogobierno. No es como que estuvieran diciendo abiertamente que querían derrocar a Dios y que estaban tratando de elevarse, pero eso era lo que estaban haciendo. Fue una unión de la humanidad para ponerse en el lugar de Dios, en el lugar más alto. No dicen que eso es lo que están haciendo, pero eso es lo que están haciendo. Y eso es importante porque así será en los últimos días. Mira, entender Babel es muy crítico para comprender, francamente, todo el Apocalipsis, pero especialmente este versículo. Es importante saber que la palabra del Antiguo Testamento para Babel es la misma palabra que para Babilonia. No hay diferencia. Hace mucho tiempo algunas traducciones al inglés decidieron hacer una pequeña distinción sutil y se quedó. Pero es exactamente la misma palabra, es Babilonia. Y Babel está también en la misma ubicación del que sería después el reino de Babilonia. ¿De dónde son liberados estos 4 ángeles en este versículo? ¿Qué río? El Éufrates. Están escuchando muy bien. Allí es donde estaba Babel y ahí es donde estaba Babilonia. Este es el espíritu de Babilonia fuera de control en la tierra. No sé cómo los traductores van a manejar lo que acabo de decir. Diviértanse. Pero no solo eso, Babel y Babilonia están en todo este pasaje. Apocalipsis 19:20, volviendo a eso, dice: y el resto de la humanidad
los que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Ahora, hay otra ocasión, y solo otra ocasión, en toda la Escritura donde estas 5 palabras se utilizan juntas una tras otra: oro, plata, bronce, piedra, madera. ¿Cuándo sucede eso? Sucede en el libro de Daniel, específicamente justo antes de la caída de Babilonia. Echemos un vistazo. Daniel 5, 3-4. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, madera y piedra. En contexto, Belsasar, en este pasaje, era un cogobernante con su padre Nabónido, el último rey de Babilonia. Tomaron las cosas que habían sido sacadas del templo de Dios en Jerusalén cuando exiliaron a los israelitas a Babilonia fuera de Israel, y comienzan a beber de estos vasos del templo, y luego eso desciende hasta la adoración a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Entonces toman lo que es de Dios y se lo entregan a otro, le dan otro propósito, dirigen lo que debería haber sido usado para su alabanza y luego se lo dan a otro. Y justo después de eso, Dios juzga a Babilonia y Babilonia cae. Es posible que sepas que Babilonia es una metáfora bíblica para esta bestia global, este imperio de los últimos tiempos que se levanta en los últimos días. Babilonia es representada como teniendo el mismo espíritu que la original Babel o Babilonia. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre. Los últimos tiempos son la restauración de Babilonia. Los últimos tiempos son la reversión de la dispersión que Dios hizo de los pueblos de la tierra después de la Babel o Babilonia original. Realmente es esta Babilonia renovada. Es en realidad la primera reunificación de toda la humanidad después de su dispersión en Génesis 11. Pero no solo eso, también es un regreso a Babilonia en sus sentidos teológicos y metafóricos. De hecho, mira la descripción de Babilonia global, encontrada más adelante en Apocalipsis capítulo 18, versículo 5. Sus pecados se han amontonado hasta el cielo. ¿Qué pecado? Es ese mismo pecado. Exaltémonos al lugar más alto. Autoridad propia, autogobierno, autoexaltación. Se despoja de la autoridad de Dios, se despoja del reinado de Dios, y siempre ha sido así. Es hacerse un nombre para sí mismo. Es el espíritu que dice no hay Dios, de una u otra forma. Puede decirlo abiertamente, pero siempre lo dice a través de la búsqueda de la autoridad propia y la búsqueda del autogobierno. El número del anticristo es el número del hombre, 666. ¿No lo ves? Es el espíritu de Babel levantándose de nuevo. ¿Ven? No estaban adorando en Babel a un supuesto Dios. Dijeron, hagámonos una ciudad, hagámonos un nombre. El espíritu de Babilonia es el espíritu del humanismo. ¿Será el mismo espíritu de esta Babel final, de esta bestia global? Exaltemos al hombre al lugar más alto. Vamos a poner la prosperidad y protección terrenal del hombre por encima de todos los supuestos dioses. Lo vamos a elevar al lugar más alto. ¿Y por qué funciona tan bien? Bueno, es el mismo engaño desde el principio. Ofrece libertad. Por eso funciona tan bien. Ofrece libertad, pero es una mentira. Y eso es lo que tenemos que entender. Jesús dijo en Juan 8:34, Jesús le respondió, en verdad os digo que todo
El que comete pecado es esclavo del pecado. Esto fue para los líderes religiosos que acababan de decir, nunca hemos sido esclavos de nadie, lo cual ni siquiera era cierto históricamente. Sin embargo, él dice, no, eres un esclavo justo ahora, eres un esclavo del pecado. Segunda de Pedro 2:19, les prometen ¿qué? Libertad. Mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. ¿Ven? Esta agenda siempre viene con la promesa de libertad. Viene con la promesa de autoridad propia, la promesa de autogobierno. Pero es una completa mentira. No es verdad. Romanos 6:16, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? No hay punto medio. Uno más, Efesios 2:1-2, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La promesa es libertad. Y aquellos que pensaron que se habían hecho libres se volvieron esclavos. Adán y Eva se tragaron la mentira. Podemos despojarnos del dominio de Dios, podemos desobedecer y podemos volvernos libres. ¿Se volvieron libres? No. Se convirtieron en esclavos de un amo diferente y no uno bueno. Lamec se jactaba de su autoprotección, en su propia venganza sobre sí mismo, pues era más grande que la de Dios sobre Caín. Al despojarse del lugar de Dios en su vida, ¿alcanzó la libertad? No. Él quedó sometido a un amo muy cruel. La Babilonia original buscaba libertad de las consecuencias de Dios. ¿Se volvieron libres? No. Se convirtieron en esclavos del pecado y de la muerte. El anticristo en los últimos días está proclamando este mensaje de que la humanidad se una y se eleve al lugar más alto para procurarse su propia protección, para procurarse su propia salvación. Es el ápice del mensaje del anticristo. No hay Dios. Y nos elevamos a nosotros mismos al lugar de Dios, pero el sucio secretillo es que todos los que aceptan el mensaje en realidad se convierten en esclavos, en siervos y en miembros del reino de aquel que comenzó este movimiento. Están adorando al líder de su movimiento. Están adorando a Satanás. Están adorando a demonios. Tienen fe, pero tienen fe en la mentira. Tienen fe, pero tienen fe en el mentiroso. Son hijos del mentiroso, dice Jesús. Están adorando y están siguiendo al padre de la mentira. Y se están uniendo a su mentira muy mortal, muy destructiva y asesina, que despoja el lugar de Dios en la vida de uno. Y Dios, siendo la fuente de vida, eso los separa de la vida eterna, llevándolos a la muerte. Por eso es una mentira asesina. El poder está en sus bocas. El engaño es que últimamente podemos ser nuestro propio Dios, pero simplemente no es cierto. No importa cuánto deseemos que sea verdad. Somos o buscadores y halladores y esclavos y siervos del único verdadero Señor de este mundo, o somos esclavos y siervos del enemigo de Dios. Y no hay término medio. Todos pasamos la eternidad bajo el reino y bajo el dominio de uno. Es o en el reino de Dios, el reino de la vida, o es en el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. No hay área gris, no hay un término medio, no hay un lugar neutral. Solo hay dos reinos. El engaño, por supuesto, dice lo contrario. Pero en todas sus formas, el engaño desecha a Dios como Dios sobre nosotros.
y nos lleva a tener otro Dios, el padre de esa mentira. Cuando rechazamos el dominio de este amo, nos convertimos en siervos de otro, esclavos de otro, que engaña grandemente, prometiendo libertad a los que esclaviza. ¿Saben? En el mundo antiguo hubo tiempos en que, por supuesto, la esclavitud era todo lo peor que sabemos que puede ser. Personas robadas, vendidas como cautivas, tratadas terriblemente y todas esas cosas, por supuesto. Pero también había muchos esclavos por voluntad en el mundo antiguo. Y los esclavos por voluntad elegían convertirse en esclavos. No eran simplemente capturados y sometidos. Y estos esclavos por voluntad, por lo general, se convertían en esclavos por un periodo acordado a cambio de algo. Podría ser la condonación de deudas o lo que sea. Y sin embargo, hubo ocasiones en el mundo antiguo cuando su amo, y en griego la palabra amo es la misma palabra para Señor, y cuando llamamos a Jesucristo Señor, es la misma palabra. Hubo ocasiones en que su Señor o su amo era un Señor tan bueno, un amo tan bueno, que en realidad eligieron permanecer como esclavos de su amo. Doulos de su Kyrios en griego, incluso cuando tenían la oportunidad de tener supuesta libertad, ellos decidieron quedarse. Había algunos señores que tenían esclavos y amaban a sus esclavos como a hijos o hijas. Los trataban como familia. Hubo algunos señores cuyos esclavos los amaban a cambio. Esto sucedió. Para algunos, ser esclavo de sus señores era la mejor vida posible. Y no podían soportar la idea de no servir a su amo. Él se preocupaba por ellos. Él era un señor justo, generoso y amable. Él los amaba. Él era poderoso y usó su poder para protegerlos y cuidar de ellos. Él tenía los recursos, los medios para poder cuidar de ellos. Y sabían, en cualquier otro lugar al que vayamos, vamos a tener que trabajar para alguien o alguienes. Y prefiero estar bajo el cuidado y las otras protecciones, bajo las provisiones de este bueno y poderoso Señor. Elijo ser un esclavo de este Señor. Fue así en varios lugares, pero lo leemos en el Antiguo Testamento. De hecho, uno de varios lugares es Éxodo 21. Si el siervo insiste diciendo, amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Porque esta persona eligió ser un esclavo porque amaba a su amo. Escuchen, Dios es bueno y eso es quedarse corto. Él es perfecto en todos los aspectos. Cada cosa buena proviene de Él. Toda vida, todo amor, toda misericordia, toda bondad, toda verdad, toda justicia, cada cosa buena, todo proviene de Él. Nada de ello existe separado de Él. Él es bueno, pero también es Dios. Él no puede pretender no ser Dios, y Dios nunca ha creado un ser que no estuviera destinado a relacionarse con Él como Dios. Cada ser es creado, fue creado por Él, para Él, a través de Él y a Él. Él es un buen amo. Él es un buen Dios. Otra vez, todas las cosas buenas se encuentran solamente en Él. Algunas personas no ven esto porque malinterpretan la gracia común de Dios que tenemos en esta vida. Cuando los ángeles cayeron, no retuvieron nada de su antigua belleza ni de su antigua bondad. Literalmente no hay ni una sola cosa buena en ellos. Si pudieras observar un demonio en el infierno,
No tendrías compasión, porque es pura maldad. No queda nada bueno. No queda en ellos nada de la bondad de Dios. No hay nada digno de lástima. No hay nada capaz de sentir lástima. Pero en esta vida no caemos completamente de la gracia como lo hicieron los ángeles caídos mientras sigamos respirando. Cada ser humano está hecho a la imagen de Dios. Incluso el criminal más endurecido, condenado a muerte, si fueras a visitarlos, verías que todavía hay un destello de bondad en ellos. Todavía hay algo que no es pura maldad en ellos. En esta vida no perdemos la imagen de Dios completamente. Ciertamente se desvanece. En algunos con el tiempo, no apuntes a nadie, pero entiendes la idea. Lo que algunos no saben es que en el momento en que morimos, si no fuimos redimidos en Cristo Jesús, nos hacemos como ellos. Nos volvemos como los ángeles caídos. Nada. La imagen de Dios en nosotros es prestada. No podemos conservarla para siempre. Estaban los ángeles sorprendidos de que ya no tenían nada bueno en ellos cuando se separaron de Dios, como Dios sobre ellos. No lo sé. Probablemente sí. Pero no nos dejemos sorprender aprendiendo de la palabra de Dios que esa no es tu bondad. Esa amabilidad que tienes en tu corazón, esa compasión, un amor dispuesto a sacrificarse por otro, todo eso es Él en ti. Esa es la imagen de Dios en ti. Y no puedes quedártela. Cuando mueras sin ser redimido por la sangre de Jesucristo, el punto es, no confundas la bondad común en esta vida con la creencia de que hay bondad fuera de Dios. Todo viene de Él, 100%. En todos los casos, esta idea de un humano siendo libre del gobierno de alguno o del reinado de alguien es una mentira. Es de hecho una completa mentira. En nuestro estado caído y pecaminoso lo queremos. 100% queremos eso. Nuestra carne quiere eso, pero es una mentira. ¿Somos esclavos de nuestro amo, nuestro Señor Jesucristo? ¿O somos esclavos del pecado y de la oferta del pecado del que originalmente rechazó el dominio y el reinado de Dios sobre su vida? Cada día pasamos nuestros días eligiendo a qué reino vamos a pertenecer. Mientras buscamos, encontramos y nos relacionamos correctamente con Dios, quien es verdaderamente Dios sobre la creación, o estamos siguiendo al que rechazó la restricción y desechó el gobierno y reinado de Dios sobre su vida a favor del autogobierno. Y cuando lo hacemos, en realidad no obtenemos autogobierno, caemos bajo el dominio y la autoridad de aquel que elaboró esa mentira. Es verdad en esta vida, es verdad en la siguiente. Todos pasamos la eternidad en un reino bajo un solo rey. Aquellos que eligen a Dios como su Dios, en esta vida pasarán la eternidad bajo el gobierno de aquel que enjuga toda lágrima de sus ojos y bajo el gobierno en el reino donde ya no hay más pecado y ya no hay más consecuencia del pecado. No hay muerte, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay injusticia, no hay egoísmo, no hay odio. Los que eligen, sin embargo, seguir el engaño de Satanás de vivir su vida como si fueran su propio Dios, pasan la eternidad en el reino de las tinieblas. Y el amo de ese reino no es un buen amo.
Sé que no hablamos mucho de esto en la iglesia porque nadie quiere escucharlo, pero Jesús habló mucho de ello. ¿Por qué? Porque Él realmente te amó. El amo del reino de la oscuridad tortura a sus víctimas con fuego por toda la eternidad. A Él le gusta que se le tema, pero no puede conseguir el tipo de temor que tiene Dios, que está lleno de asombro y amor y adoración. Así que se conforma con un tipo diferente de temor. Simplemente terror puro, pánico puro. Los gritos de sus víctimas son los más cercanos a la adoración que Satanás recibe. Y Él lo busca. Él odia a los seres humanos. Él te odia. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Y Él odia a Dios. Y de hecho, odia que Dios te dé una segunda oportunidad. Él odia que Dios te dé una oportunidad de ser perdonado, una oportunidad de ser redimido. ¿Por qué? Porque Satanás se rebeló por vista. Y tú tienes una oportunidad de ser redimido por la fe. No hay bien en este otro amo. Y sin embargo, todos los que lo siguen el mismo mantra con el que todo comenzó. Solo despojémonos del gobierno de Dios, seamos nuestros propios gobernantes, seamos libres. ¿Cómo es posible que el mundo haya caído tan bajo como estamos leyendo en la sexta trompeta, como para matar al mensaje de Cristo mientras van asesinando a los mensajeros de Cristo? ¿Cómo podría ser posible que el mundo haya caído tan bajo como para unirse todos y estar eliminando la voz de la disidencia? Es el mismo espíritu que está en acción hoy y puede mirar toda la creación de Dios y la obra de sus manos y aún así no buscar a Dios después. Es lo mismo. ¿Por qué no lo buscan? ¿Para encontrarlo? Porque no quieren encontrarlo. No quieren. Sí, muchos quieren un Dios que los bendiga y les sirva. Pero realmente encontrarse y relacionarse correctamente con el Dios que es verdaderamente Dios, solo unos pocos lo quieren. Es el mismo espíritu en acción hoy, que podría observar una creación inconmensurablemente grande y asombrosa y pronunciar: sí, Dios no existe. ¿Cómo es posible que el mundo pudiera caer tan bajo? Es el mismo espíritu que está cegando las mentes de los incrédulos hoy, que una vez cegó las mentes de todos nosotros en esta sala hoy. Pero en el tiempo venidero, ese espíritu será introducido a niveles máximos. Un espíritu engañoso que ha salido al mundo a tasas sin precedentes. Porque cuanto más se cede a ello, más poder tiene. Creo que vale la pena decir que todo el mundo sabe que Estados Unidos está experimentando un pequeño contragolpe conservador justo ahora. Pero la mayoría del contragolpe conservador que los Estados Unidos están viendo justo ahora no está arraigado en la fe. Esto no es un avivamiento. Lo que está sucediendo en los Estados Unidos en este momento es que al enemigo se le pasó la mano con su agenda. Se movió demasiado rápido y llegó demasiado lejos. Y se metió con los hijos de los estadounidenses y estropeó los medios de sustento de las personas. Y estamos viendo un contragolpe conservador. Y la mayoría de los cristianos están muy emocionados por eso y alaben a Dios, ¿verdad? Pero lo que está sucediendo no es un avivamiento. ¿Y por qué es importante saberlo? El enemigo está experimentando un retroceso en este momento en su agenda porque se pasó un poco de la raya, un poco demasiado rápido. Pero sin avivamiento solo es un retroceso antes del rebote. Jesús nos enseñó esto.
Si expulsas un espíritu impuro, pero no es reemplazado por el Espíritu Santo, ese espíritu impuro volverá 7 veces más fuerte cuando regrese. No te equivoques, sin avivamiento, sin el Espíritu Santo, esto es un paso atrás antes de 7 pasos hacia adelante. Necesitamos un avivamiento, amén. No cometas el error de no reconocer que Babel se está formando nuevamente hoy. El mundo está comenzando a unirse bajo un lenguaje común nuevamente. Hoy, por primera vez desde Babel. Y estamos leyendo sobre lo que sucederá. Después de un tiempo de gran división, habrá un tiempo de gran unidad de la humanidad. Es un regreso a Babel y será el Dios del humanismo, de colocar al hombre por encima de todo Dios y de los llamados dioses, lo que estará detrás. Vivimos en una época donde estas cosas ya están en marcha. El camino ya ha sido preparado. El espíritu de pecado ha estado actuando en el mundo y en la iglesia, preparando el camino para este día, cuando el hombre de pecado podrá pararse, incluso en el lugar santo, donde no pertenece. Todo en nombre de la libertad, todo en nombre de la autonomía, todo en nombre del autogobierno. Y el mundo está cayendo más profundamente en esta cautividad. Que no sea de esta manera, especialmente en la casa de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Hay múltiples aplicaciones al cerrar hoy. Uno, en nuestro propio corazón, cada vez que estemos despojándonos de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, cada vez que estamos rechazando el reinado de Dios en nuestros corazones y vidas, tenemos que entender lo que está en juego. ¿Es el camino de Dios o es el camino del enemigo? No hay un camino intermedio, no hay otro camino. No importa lo que nos digamos a nosotros mismos, no es verdad. Y cada vez que pecamos y continuamos en nuestro pecado, continuamos en nuestra rebelión, debes imaginarte como si un cautín estuviera perforando tu corazón. Cada vez está cauterizando tu corazón, está endureciendo tu corazón, está encalleciendo tu corazón hacia Dios, allanando el camino para esta rebelión creciente. No olvides que el faraón endureció su propio corazón muchas veces antes de que Dios luego endureciera su corazón para usarlo como un instrumento para propósitos innobles. Y algo muy práctico para nosotros como creyentes es que a menudo tenemos que prestar atención a ¿por qué no le estoy pidiendo a Dios qué quiere Él y qué quiere que yo haga? Porque cuando no estamos buscando a Dios para lo que Él quiere y lo que Él quiere hacer, es realmente ese mismo espíritu que se está infiltrando en nuestras almas. No estoy preguntando porque no quiero saber, porque realmente solo quiero hacer esto. Así que no quiero escuchar lo que Él tiene que decir. Queremos hacer lo que es mejor a nuestros ojos. El no preguntar revela este espíritu que se está infiltrando. Queremos cultivar un corazón que ama complacerlo, como Jesús nos lo mostró. Mi alimento es hacer su voluntad. Su alegría, eso es mi premio. Jesús anhelaba eso y vivió de tal manera que Él de hecho dijo que solo hace lo que el Padre está haciendo. Él solo dice lo que el Padre le dice que diga. Él incluso dijo, solo lo digo como el Padre me dice que lo diga. Porque todos ustedes saben que podemos decir algo verdadero y decirlo de tan mala manera que comunicamos lo que realmente queremos. Digo, con Él estás hablando de una vida inquiriendo y orando para oír a cada momento exactamente qué decir, cómo decirlo, exactamente qué hacer. Su alimento, lo que lo llenaba, lo que satisfacía a Jesús era saber que agradó al Padre y que Él hizo su voluntad.
Ese es el tipo de corazón que es la antítesis del corazón que quiere despojarse de su autoridad y despojarse de su reinado. El segundo es este, y padres, lo diré brevemente. Tenemos que estar orando por los niños. Cuando realmente tienes ojos para ver el espíritu que está en acción, te das cuenta de que solo Dios puede realmente guardar y mantener el corazón, plantar el evangelio y mantenerlo arraigado. Se necesita de Él. Y se nos dice en las Escrituras que el padre es la cabeza de la familia y que los padres, padre y madre, son la cabeza de los hijos. Bíblicamente, cuando una persona está en autoridad, ya sea en el gobierno, en una institución privada, en su casa, en la iglesia, las oraciones de la cabeza, las oraciones de aquellos en autoridad tienen una capacidad enorme para proteger a aquellos sobre lo que Dios les ha encomendado tener autoridad. Es por eso que los apóstoles fueron los primeros en dedicarse a la oración en el libro de los Hechos, porque ellos eran la cabeza de este cuerpo de Cristo, estaban en una posición de autoridad sobre Él. Así que sus oraciones son muy importantes, enormemente. Es cierto de esa manera. Tienes que entender que bíblicamente el concepto de ser la cabeza es el concepto de las fuentes. Es como un arroyo que fluye hacia abajo. Fluye a través de la cabeza y hacia abajo. Entonces, tus oraciones por tus hijos son increíblemente importantes. Estén cubriéndolos, estén orando por ellos. Y finalmente, esto debería abrir nuestros ojos para darnos cuenta de que necesitamos estar orando por la salvación de las personas, porque hay un espíritu que ciega las mentes de los incrédulos. Se necesita que Dios quite sobrenaturalmente ese velo. Se necesita que Dios suavice sobrenaturalmente el corazón. Estén orando para que eso suceda. Estén orando por encuentros que sacudan a las personas y las despierten a la realidad de Dios en sus vidas. No ves salvación solo porque alguien tiene los datos y todos son buenos, y si conocieran los datos tomarían la decisión correcta. No. Hay más fuerzas en juego que eso. Es el poder de la resurrección. Es el poder de los ojos ciegos que son hechos para ver y de los oídos sordos que son hechos para oír cada vez. Él puede hacerlo. Y la alabanza es esta, que incluso lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Amén. Voy a invitar a todos a orar mientras cerramos hoy, y mientras lo hacemos, pastores de campus podrían venir al frente y podrían guiar un tiempo de respuesta en oración ahí donde están. Y mientras se dirigen hacia aquí, quiero invitar a todos nosotros, inclinemos nuestras cabezas, cerremos los ojos y pidamos al Señor cómo quieres que responda hoy.